Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. El tema del día de hoy es la cosmovisión mesoamericana. Y la cosmovisión mesoamericana, en realidad, la idea de cosmovisión es que es una visión del cosmos, una visión del orden. Para el mundo mesoamericano, en general, no solamente para el mundo mesoamericano, sino para cualquier cultura, la cosmovisión abarca múltiples fenómenos, entre los cuales están sobre todo el fenómeno religioso, pero incluso también está el fenómeno del conocimiento científico. En todo caso, en el caso de la cosmovisión mesoamericana, la idea de religión va ciertamente vinculada, pero es el punto central. No solamente es que vaya de la mano de la cosmovisión, es que la religión es el punto, el eje mismo de la cosmovisión, puesto que la religión para ellos, o el mundo religioso, abarcaba absolutamente todos los elementos en su vida cotidiana. Piensen, por ejemplo, que en náhuatl no hay una sola palabra que pueda traducirse como religión. Y eso no significa que no tuvieran religión. Significa que su religión abarcaba todos los aspectos de su vida, que no había un aspecto de su vida que no fuera religioso. Y al no haber un aspecto que no fuera religioso, no había necesidad de crear ese concepto que contrastara lo religioso de lo que sí es, de lo que no es religioso. Entonces no había necesidad de hacer ningún tipo de comparación. La cosmovisión mesoamericana consideraba que había 4 soles, que previamente 4 soles y con cada sol un mundo distinto que se nutría de vida a partir del sol. Y esos 4 mundos habían antecedido al mundo que les tocaba vivir a los mexicas. Cada mundo a su vez y cada sol había sido destruido previamente por condiciones distintas. En el caso del primer sol había sido destruido por inundaciones, había sido destruido por el agua. En el caso del segundo sol había sido destruido por terremotos y por tanto por la tierra misma. El tercer sol había sido destruido por el fuego mediante incendios y el último sol había sido destruido por el viento. Si se fijan, cada uno de los 4 soles había sido destruido por uno de los 4 elementos distintos. Y el mundo en el que vivían los indígenas, el mundo mesoamericano, consideraba que vivían en la etapa del quinto sol. Y ese quinto sol, el origen de ese quinto sol, era el mito fundacional de la creación del mundo. Es algo así como el Génesis para el mundo judeocristiano. En ese, eh, en ese mito del quinto sol había 2 personajes centrales. Entre los mayas, esos 2 personajes centrales se llamaban Unapú e Ixbalanqué. Entre los mexicas, los nahuas en general, esos 2 personajes son Tecusistecatl y Nanahuatzin. Creo que voy a encender la luz. Que se ve igual, pero bueno. Esos van a ser los personajes centrales de la creación del mundo. Una vez que el mundo es destruido, el cuarto sol que es destruido, los dioses deciden reunirse en Teotihuacán para crear al quinto sol. Por eso justamente es que Teotihuacán significa el lugar donde se reúnen los dioses, porque justamente se reúnen para crear el quinto sol. Pero también es el lugar donde se crean los dioses, porque al ser creado el sol en Teotihuacán, se está creando también a un dios. Básicamente la trama es la misma para los mayas que para los mexicas. Nos vamos a ir usando los nombres de Tecosistecas y Nanahuatl. Una vez que están reunidos ahí, el objetivo es crear al sol. Pero para crear al sol hace falta un sacrificio sangriento. Alguien tiene que morir. Y se presentan estos 2 voluntarios, Tecosistecas y Nanahuatzin, para crear al sol. Y son personajes, aunque los dos son voluntarios, los dos tienen elementos muy distintos. Tecusistecat son diametralmente opuestos. Tecusistecat es un hombre rico, es un noble, es además un hombre guapo. Muchas mujeres quieren con él por todas esas condiciones: guapo, con dinero, noble, y además es arrogante. En cambio, Nanahuatzin
es una persona que en realidad es, para empezar, es un plebeyo, es pobre, es feo, y por si eso no fuera suficiente, encima es jorobado, está cojo de una pierna, y encima es buboso. Buboso. No baboso, buboso. Buboso significa que tiene sífilis, lo que significa que ya había enfermedades de transmisión sexual en Mesoamérica mucho antes de la llegada de los españoles. Se presentan esos dos candidatos para convertirse en el sol. Los dioses, sin embargo, se van por Tecosistecat, porque pues, es noble. Lo prefieren por ser noble que a Nanahuatzin por ser plebeyo. Y una vez que ya está todo listo, ya se tienen a los dos candidatos, los dioses encienden un fuego, una hoguera. A esa hoguera se tiene que arrojar la persona que se vaya a convertir en sol. Una vez que ya están listos, Tecosistecas le dicen, bueno, pues ya Tecosistecas es tu momento, arrójate al fuego, tu momento ha llegado. Y Tecosistecas se prepara, se avienta corriendo hacia el fuego, pero ya que está frente al fuego, se detiene, no se anima a aventarse. Los dioses se quedan estupefactos. ¿Cómo es posible que el fuego no se, ¿cómo se llama? El que se va a convertir en el sol no tenga el valor para aventarse al fuego? En ese momento Tecosistecas voltea a verlos totalmente asustado, voltea a verlos con la cara de no, no, y les no, espérense tantito, voy a volverlo a intentar, otra oportunidad, por favor. Entonces dicen, bueno, está bien, otra oportunidad para Tecosistecas. Prepárate y arrójate al fuego. Y otra vez Tecosistecas se prepara, se avienta corriendo a la hoguera, pero ya otra vez que está enfrente de la hoguera se detiene, no se anima, no tiene el valor para convertirse en el sol. En ese momento Tecosistecas voltea a verlos para pedirles otra oportunidad, pero los dioses le dicen, no, ¿sabes qué, Tecosistecas? Hazte a un lado. Quien se vaya a convertir en nuestro sol no puede ser una persona cobarde, simplemente. Tecosistecas, hazte a un lado. Nanahuatzin, tu turno. Y Nanahuatzin se avienta corriendo al fuego. Bueno, en realidad no se avienta corriendo al fuego porque recordemos que era cojo y jorobado. Entonces más bien iría como padeciendo, pero al final Nanahuatzin sí se arroja al fuego a la primera. Muere de forma horrible y se convierte en el sol. Los dioses están contentos porque saben que finalmente hay un sol que nutra al mundo, que le dé vida, que permita crear el quinto mundo. Y por tanto ya se tiene el quinto sol. Sin embargo, Tecosistecat, avergonzado por su cobardía, decide ahora sí, ya que emergió el quinto sol, ya que Nanahuatl se convirtió en sol, Tecosistecat ahora sí decide animarse, pero más por vergüenza y por el sentido de que quedó humillado. Se arroja al fuego y emerge un segundo sol. Y ahí hay un problema. Porque el mundo necesitaba solamente un sol. No hacía falta dos soles. Un solo sol bastaba para dar a suficiente calor y vida al mundo. Dos soles serían demasiado calor para el mundo y eso no daría vida, al contrario, la quitaría. Sin embargo, Quetzalcóatl, que estaba ahí presente junto con los demás dioses, agarra un conejo que iba pasando y se lo avienta al segundo sol. Y el conejo queda impactado en el segundo sol, lo opaca. La idea es que además de que no es necesario un segundo sol porque destruiría el mundo realmente, tampoco quieren que el cobarde brille tanto como el valiente. Entonces por eso le avientas Quetzalcóatl este conejo al segundo sol, lo opaca y el sol queda plasmado en la luna, en ese nuevo cuerpo opaco. Y se crea así la luna. Es por eso que decían los mesoamericanos que a partir de eso es que se ve la figura de un conejo en la luna. Y ya está dando los dos astros, el sol y la luna. Ahora sí, surge el mundo. Pero ese mundo va a estar regido justamente por esos dos astros, por el sol y por la luna. De un lado tenemos entonces el sol y del otro tenemos la luna. A partir de aquí, absolutamente todo lo que tenga que ver con el mundo va a estar regido o por el sol o por la luna.
Por ejemplo, los ciclos del día mismo. Dado que durante el día sale el sol, el día está vinculado al sol y por tanto también la noche a la luna. Esto parece obvio, y de hecho todo lo que vamos a ver ahorita es bastante obvio. Sin embargo, dado que el sol es el elemento del valor, puesto que él sí se aventó a la primera, y la luna es el elemento de la cobardía porque no se aventó a la primera, el valor, por lo tanto, está vinculado al sol y la cobardía está vinculada a la luna. Pero aquí viene algo bien interesante. Todo en este mundo está vinculado o al sol o a la luna. Tanto la geografía misma, ahorita vamos a ver, los animales, ciertas actitudes y también las personas. Las personas mismas, los seres humanos no son todos iguales. Hay unos que están vinculados al sol y hay unos que están vinculados a la luna. Hay una dicotomía. Y esa dicotomía se hace evidente en el caso de las personas a partir de elemento principal, que es la distinción de género, hombres y mujeres. Los hombres se considera que son elemento del valor y por tanto los hombres están vinculados al sol, mientras que las mujeres están vinculadas a la luna. Pero esto lleva a un elemento aún más complejo. Significa que hay elementos que son masculinos y elementos que son femeninos. Y aquellos que son masculinos tienen que ver con el sol, mientras que aquellos que son femeninos tienen que ver con la luna. Por lo tanto, el día y el valor son masculinos, mientras que la noche y la cobardía son femeninos. Pero hay más elementos. Por ejemplo, durante el día, como está el sol, se siente calor. Significa que el calor es masculino y el contrario del calor, que es el frío, es femenino. De hecho, así pues se consideraban los mesoamericanos. Pensaban que los hombres eran calientes por naturaleza y las mujeres frías por naturaleza. Eso explica por qué tu crush no te hace caso, porque es fría por naturaleza. Ah, no es cierto. Bueno, esa parte. Ahora, también de eso se desprende durante el día, el sol, por ejemplo, si hay un charco de agua, se seca con el sol. Significa que el calor está también vinculado a lo seco. Lo seco es masculino, mientras que lo contrario de lo seco es lo húmedo. Significa que los hombres son considerados como seres secos, mientras que las mujeres son consideradas como seres húmedos por su naturaleza. Se mojan, podemos decirlo de algún modo. Ahora, no solamente eso. Lo seco y lo húmedo está vinculado también con la edad. Por ejemplo, ellos pensaban que cuando un niño nacía, estaba lleno de agua. De hecho, los niños eran sacrificados a Tlaloc, el dios de la lluvia, porque se pensaba que eran como depositorios de agua. En cambio, conforme la gente iba envejeciendo, iba perdiendo agua en su cuerpo. Y esto hacía que se fueran llenando de arrugas. Entonces, la vejez es un elemento más vinculado a lo masculino, mientras que la juventud es un elemento más vinculado a lo femenino. Conforme vas envejeces, más seco y por tanto más masculino te vas haciendo, y conforme eres joven, y mientras más chico seas, eres más húmedo y por tanto más femenino. Esta va a ser la razón, por cierto, por la cual solamente los ancianos tengan permitido tomar pulque. En el mundo mesoamericano se pensaba que los ancianos estaban tan secos que se generaba un exceso de calor y se perdía este equilibrio. El mundo debe tener equilibrio, por eso el sol y por eso la luna,
por eso el día y por eso la noche. El mundo debía tener equilibrio, pero no solamente el mundo, sino también los seres humanos deben tener equilibrio, porque si no hay equilibrio en sus cuerpos, se enferman. Y eso para los mesoamericanos explicaba por qué los ancianos se sentían achacosos todo el tiempo, porque su cuerpo ya estaba demasiado seco y se perdía el equilibrio. Entonces se permitía que tomaran pulque, porque se pensaba que el pulque era un elemento lleno de agua, un elemento muy húmedo y femenino. Se permitía que tomaran pulque, pero tampoco era que tomaran pulque todo el tiempo. Solamente en ciertas ocasiones especiales. No era de, pues nos vemos en el templo mayor para echarnos un pulquito, no. Ahora, no solamente esos elementos, incluso la geografía replicaba esta dicotomía entre lo masculino y lo femenino. Había, por ejemplo, un volcán masculino y un volcán femenino. El volcán masculino, el Popocatépetl, mientras que el volcán femenino era el Iztaccíhuatl, que justamente se llama Iztaccíhuatl porque es mujer. Ahora, vamos de tiempo. Vamos bien, más o menos bien. Ahora, no solamente se quedaba ahí, no solamente dijimos la geografía refleja esta dicotomía, sino también los animales. Había animales que por su naturaleza eran masculinos y otros que son femeninos. Los animales que son masculinos son aquellos que son activos durante el día. Los animales femeninos son aquellos que son activos durante la noche. Nos vamos a centrar sobre todo en los dos principales depredadores. El principal depredador nocturno del mundo mesoamericano es el jaguar. Así que el jaguar es el animal femenino. Mientras que el principal depredador diurno del mundo mesoamericano era el águila. Así que el águila es un animal masculino. Y esa existencia de, por un lado, el jaguar y por otro lado el águila, para mantener este equilibrio, hace que entre los mexicas, por ejemplo, exista una orden de guerreros águila y una orden de guerreros jaguar, una orden de guerreros masculinos y una orden de guerreros femeninos. Y esto no significa que los guerreros jaguares fueran guerreros afeminados. Serían igual de bravos que estos, igual de varoniles en ese sentido. La cuestión aquí es que debía haber ese equilibrio entre guerreros masculinos y guerreros femeninos. Lo mismo ocurría a nivel gobierno. Por un lado, estaba el Tlatoani, y por otro lado, el Cihuacóatl. Sigua, igual que aquí, Cihuatl, significa mujer. El Cihuacóatl era el segundo al mando del Tlatoani. Hay un gobernante masculino y un gobernante femenino. De nuevo, la idea no es que este sea afeminado o sea gay, sino que la idea es que haya un equilibrio cósmico también en el gobierno. El gobierno, así como la vida de las personas en la vida cotidiana, así como la geografía, así como los animales, reflejen ese equilibrio entre el sol y la luna, entre lo masculino y lo femenino. Y eso también tiene no solamente tiene su practicidad religiosa, sino también una practicidad política, puesto que, por ejemplo, si estallaba una guerra, a lo mejor el Tlatoani salía con el ejército a la guerra, mientras que el Cihuacóatl se quedaba en la ciudad a gobernar, o al revés. Y de esa manera siempre había alguien que dirigiera al Estado, mientras el otro tuviera que salir por alguna circunstancia, sobre todo militar. Pero aquí viene además otro elemento bien interesante, y es que Tlatoani en náhuatl significa el que habla. Y el que habla, por tanto, para mandar. Y los demás tienen que callar. Significa que el hablar es masculino, mientras que callar es femenino. Y el que habla, dijimos, habla para mandar
mandar es masculino, mientras que su contrario, y por tanto su femenino, es obedecer. Y esto explica por qué las mujeres debían callar y obedecer, y que el papel mientras tanto de los hombres es hablar y mandar dentro de la casa. Porque de esa forma se mantiene el equilibrio cósmico. Para los mexicas y para los mesoamericanos en general, las relaciones entre géneros se justificaban a partir del mito de la creación del quinto sol. El mito del quinto sol le da sentido a absolutamente todo el universo mesoamericano. Es lo que le da orden a ese cosmos. Ahora, ya mencionamos algunos elementos centrales. Y explicamos de esa forma también cómo ese mito fundacional, ese mito de la creación, también justifica las relaciones entre género y las relaciones, incluso un estado machista, un patriarcado. Y también a su vez tenemos múltiples, no es el único mito sobre el quinto, no son el único mito sobre el sol. Hay más, de hecho veremos otro más adelante. Y hay muchos mitos sobre el sol, pero los que nos interesan son básicamente dos. Este que tiene que ver con la creación del universo y otro que tiene que ver específicamente con los mexicas. Pero antes de pasar a ese siguiente mito hay que entender lo siguiente. A ver. Como queda claro, el mundo mesoamericano tenía muchos dioses, era una religión politeísta. Pero ¿cuántos dioses estamos hablando? Estamos hablando de cerca de más o menos unos 2000 dioses. Dos mil dioses que sin embargo muchas veces vienen en pareja. De nuevo los dioses vienen en una dualidad. Por ejemplo, en el caso del dios del inframundo, Micantecutli, tiene a su vez una diosa que lo acompaña, una diosa femenina en el inframundo, que es Micantecíhuatl. Y así si le buscamos, encontramos que todos los dioses vienen en parejas y esas parejas muchas veces se juntan para formar un solo dios. O sea, bastante rara, lo que genera además luego de repente genera confusiones a la hora de tratar de entender la religiosidad y en particular el mundo de los dioses, en el caso de la teología mesoamericana. Sin embargo, nos vamos a centrar, de todos los dioses, nos vamos a centrar en aquellos que tienen que ver con la orientación del mundo. Había 5 dioses principales. Y esos 5 dioses dependían por completo de la orientación geográfica. Había un dios vinculado al norte, un dios vinculado al sur, uno al este y uno al oeste. Hasta ahí hay 4 dioses. El quinto dios estaba vinculado al centro. Esas son las 5 orientaciones geográficas para los mesoamericanos. A diferencia del mundo occidental, que solamente tiene 4 orientaciones geográficas, norte, sur, este, oeste, para los mesoamericanos eran 5, norte, sur, este, oeste y centro. Cada orientación geográfica estaba vinculada a un Tezcatlipoca distinto. Tezcatlipoca. Y cada Tezcatlipoca tenía un color específico para el norte, otro para el sur, para el este, para el oeste y para el centro. En cada orientación geográfica, a su vez, había una ceiba. Esa ceiba marcaba justamente los puntos geográficos. Pero esa ceiba no solamente marcaba los puntos geográficos. La ceiba también funcionaba como
Axis Mundi. Esto es, funcionaba como eje del mundo. Vamos a explicar por qué. La ceiba, tiene aquí el tronco de la ceiba, sus raíces en el subsuelo, aquí está la tierra, y luego la copa de la ceiba. La copa con sus ramas. Más o menos. Para los mesoamericanos, se ve, más o menos. Para los mesoamericanos, la ceiba conectaba los distintos mundos que había en la tierra. Es decir, las raíces conectaban con el inframundo. El tronco del árbol conectaba con el mundo terrenal. Y la copa de los árboles conectaba con el mundo celestial. Y en cada mundo había seres distintos, pero todos se conectaban a través de la ceiba. La ceiba es un árbol cósmico en ese sentido. Y pues bueno, esto va a ser importante, sobre todo en el mundo maya. Y mundo maya de pueblos de habla mayance. Va a ser importante. Incluso lo veremos, incluso va a ser importante durante la conquista. Un incidente por ahí aislado, pero decisivo. Ahora, nos vamos a enfocar en el mundo náhuatl, en el mundo mexica, no solamente con el tema de la cosmovisión, sino con otros fenómenos. Y esto nos lleva a lo que mencionaba al inicio, de que hay varios mitos sobre el sol, pero nos interesa un segundo mito sobre el sol, que es el que tiene que ver con el nacimiento de Huitzilopochtli. La madre de Huitzilopochtli, se fue el nombre. No es posible, qué horror. A ver, bueno, vamos a poner. La madre de Huitzilopochtli, sí, no. Coatlicue. La madre de Huitzilopochtli, Coatlicue, un día caminaba por el cerro, por el monte, por el campo, y se encontró una flor de algodón. La flor de algodón le gustó mucho y se la puso en el cabello, como adorno. Y qué casualidad, se embarazó. Y de ese embarazo nacería Huitzilopochtli. Sin embargo, los hermanos de Huitzilopochtli no querían que naciera. Y estos estaban encabezados por Coyolxauhqui. Coyolxauhqui, apoyada por los 400 surianos, que todos son los hermanos. Los 400 surianos eran hermanos de Huitzilopochtli y de Coyolxauhqui. Coyolxauhqui, los 400 surianos habían acordado matar a Coatlicue y matar también a Huitzilopochtli. Y Coatlicue estaba bien preocupada porque sabía que sus hijos le iban a matar. Sin embargo, desde el vientre, Huitzilopochtli le habla y le dice a su madre que no se preocupe, que él en cuanto nazca la va a proteger. Coatlicue va a dar a luz en un cerro a mitad de la noche y da a luz a Huitzilopochtli, y Huitzilopochtli nace descarnado, nace sin carne, nace en los puros huesos, pero además nace armado ya para la guerra, nace armado sobre todo, hasta vestido para la guerra y armado para la guerra, con su arma principal que es la Xiuhcoatl. Literal significa la serpiente de fuego. Coatl es serpiente y Xiu es fuego. Nace armado con la serpiente de fuego y con esa mata
y enfrenta a sus hermanos. Mata primero a Coyolxauhqui, la mata, la desmembra y la arroja al pie del cerro. Y ya que mató a Coyolxauhqui, se sigue contra los 400 surianos. Se va matando uno por uno. Este mito sobre el nacimiento de Coyolxauhqui es un mito básicamente también sobre el nacimiento del sol. Porque Huitzilopochtli también, además de ser el dios de la guerra, es el dios del sol. De modo que al estar armado con la Xucoatl, está armado con el rayo solar, y con ese rayo solar vence a la luna, que es Coyolxauhqui, y vence a las estrellas, que son los 400 surianos. Se les llama 400 porque pues las estrellas son muchas, y para los mesoamericanos el número 400 ya era un número muy elevado. De hecho, el número 400 también representa, por ejemplo, a los conejos, porque también los conejos son muchos porque se producen en gran cantidad. De hecho, no solamente eso, sino que incluso el conejo está vinculado al ser un animal nocturno, está vinculado a los elementos femeninos, a la luna, por eso es que está plasmado en la luna también, pero también es un animal que está vinculado a las bebidas alcohólicas, al pulque, por todo esto que vimos previamente. Y de hecho el conejo también es visto como un animal, el dios de los borrachos, porque así como hay muchos conejos, hay muchas formas de ser borracho. Está el borracho que ya ha tomado se pone agresivo, el que le da sueño, el que se pone platicador, el que se cree galán, el que le quiere hablar a su ex, el que se pone a llorar. Y así hay muchos tipos de borrachos. Pero bueno, nos quedamos con esto. Hasta aquí este video sobre la cosmovisión. Nos vemos en la próxima y hasta entonces.